Hola, buen día. Shalom a lo largo y a lo ancho de mi patria, de mi querida Argentina y todos aquellos que me están escuchando en diferentes lugares. Una mañana linda, fresquita aquí en la ciudad de Tandil, ya en plena primavera. Contento porque nuestra vida en Cristo nos consuela, nos fortalece, nos ayuda, nos prospera. Más en que vivimos en un tiempo muy difícil en Argentina, donde realmente la economía está por debajo de la línea de pobreza en general. Todos estamos debajo de la línea de pobreza, muchos en una indigencia total, pero una gran parte de aquellos que hemos creído en Jesucristo, o en Yeshua para aquellos que son judíos o les gusta el nombre de Yeshua, que significa Jesús, Salvador, y Mesías, Cristo, el ungido de Dios, nos sentimos fortalecidos, nos sentimos animados, porque no importa quién gobierne sobre nuestra tierra, ni quién gobierne sobre el mundo, porque nuestro gobernante, nuestro Señor, es Jesucristo. Para la iglesia lo estoy diciendo. El mundo confía en los hombres, y así le está yendo a los que confían en los hombres, porque esto irá en decadencia total, en decadencia, para llegar a, como dice la Escritura, que llegará un momento en que los transgresores, los que han violado totalmente la ley moral y ética de Dios, no tengan solución para el mundo. Entonces ahí es donde se levanta el hombre de pecado, la bestia, el anticristo, el antimesías, para hacer lo que Dios ha planeado. Por cuanto el hombre desobedeció el mensaje de la cruz, Dios les va a enviar un espíritu de mentira, un espíritu en el cual serán subyugados, esclavizados. La raza humana será totalmente esclavizada. Realmente cuando vemos las películas de Hollywood, los tiempos finales, no bíblicos, sino lo que pasa en Hollywood, la gran disolución de la humanidad, donde no hay justicia, donde no hay nada, es una destrucción total. Bueno, esto es lo que va a ocurrir en el mundo, donde todos estarán iguales, los pobres, los ricos, todos iguales. Solamente unos poquitos ricos nomás en el mundo que van a gobernar, que es la élite. Ahora, amigo y hermana que me estás escuchando, y principalmente la iglesia del Señor, porque lo que tenemos es el Evangelio vivo, el que nos libera de la esclavitud, de la inmoralidad, de la injusticia que estamos viviendo. Es el Evangelio, es Jesucristo, a través de su Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo que ha puesto en nosotros, el Espíritu que hay en nosotros, es el que levantó de entre los muertos al Cristo de la gloria. Ese Espíritu mora en nosotros y hasta el día de hoy está en la iglesia que profesa seguir los preceptos, mandamientos, estatutos y ley que Él estableció, no solamente en el Calvario, sino lo que dice la Torá, el Taná, que para los judíos son los 39 libros. Toda la Biblia está escrita a través del Espíritu Santo, y eso es lo que nos da la vida, eso es lo que le da la vida a la iglesia que profesa el verdadero evangelio, porque no todos profesan el verdadero evangelio, porque aún el apóstol Pablo habla de falsos apóstoles, de falsos profetas, de falsos evangelistas, de falsos maestros de las Escrituras, que iban a introducir encubiertamente un evangelio light, un evangelio que no tendría nada que ver con el evangelio verdadero, porque sería un falso evangelio. Y eso hoy es una realidad, hermano querido. Hoy es una realidad, es una gran realidad. Esa es una gran realidad. Hoy tenemos un evangelio light. El mismo apóstol Pablo, exhortando a la iglesia de Gálatas, nos da una palabra, y aún para este tiempo. Sé que hay muchos defensores de las Escrituras, grandes teólogos, que hoy en estos momentos existen, y otros que ya han muerto,
que han defendido hasta el último día a Cristo y a la cruz. Pero hermanos queridos, la recta final que nos queda, que es muy corta, porque Cristo ya está por venir a buscar a su pueblo. Porque estamos viendo en esta recta final todos los problemas de la sociedad, la inmoralidad, la injusticia, la maldad, la perversión, la inmoralidad, el hambre, la miseria, la pobreza, el levantamiento de hombres que se creen reyes sobre la tierra, como pasa en China, como pasa en Rusia, como pasa en Estados Unidos, como pasa en Argentina, que se creen los dueños de la verdad. Bueno, eso estamos en la recta final, donde Dios también está permitiendo llamar a esta sociedad a una realidad. Por eso Dios está permitiendo que la tierra se esté moviendo, los terremotos, los tsunamis, también está permitiendo las pestes, está permitiendo tantas cosas para llamarnos a la reflexión. Ahora, cuando el hombre no quiere escuchar su voz, sus preceptos, lo que él establece como ley sempiterna, para hablarle al hombre, para hablarle a esta sociedad y aún para hablarle al pueblo del Señor, porque dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y uno se pregunta, sí, pero eso era para los judíos. También es para la iglesia, porque los judíos no tuvieron comunión con el autor de la ley, que era el Espíritu Santo. Pero la iglesia tampoco, en general, no está cumpliendo. Sin mí, dijo Jesús, no podéis hacer nada. Somos pámpanos adheridos a la gran vid, pero si el pámpano se seca, si el pámpano no recibe la savia que corre por dentro del árbol de la vid, se seca, y al secarse se corta, porque no sirve para nada, porque no tiene fruto, y los frutos son tener la vida de Cristo en ellos, a la altura, a la medida, a la anchura de lo que dice Gálatas 5:22. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, unidad, bondad, fe, humildad, tarán. Hermanos queridos, la iglesia del Señor está lejos, y una gran parte de la iglesia, muy lejos de eso, porque no está siendo guiada por el Espíritu Santo de Dios. Por eso no podemos llevar este mensaje a las naciones de la tierra. Por eso viene un sacudón de Dios para la iglesia, un tremendo sacudón de Dios para la iglesia del Señor, la que se dice ser la iglesia del Señor. Amigo que me estás escuchando, la iglesia es una sola, comprada y lavada por la sangre de Jesucristo, no por las religiones que han sido creadas y otras tantas que hay en el mundo, sectas y aún religiones que son politeístas y monoteístas, que han sido creadas después de la cruz. No sirven para nada. Solamente la iglesia que proclama este evangelio de la verdad. Y mira lo que le dice Pablo a la iglesia de Gálatas, y nos dice también hoy a nosotros: todos los que quieren agradar en la carne, esto es la religión, ese es el ecumenismo, ese es el evangelio conformista, ese es el evangelio legalista, es el evangelio light, es el evangelio halagueño, que te conforma el alma, que te conforma el espíritu, que no importa lo que hagas, total, todo está tranquilo en esta vida. Mentira del diablo. Hermano querido, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, lo vas a cosechar.
Y la iglesia que se quede va a cosechar el escarmiento que Dios va a permitir, que con su vida tendrán que cortarle la cabecita para poder entrar al reino de Dios. Pero hoy la iglesia que está viviendo este evangelio de verdad no va a ser pasada por la guillotina. Ya han muerto, muchos han muerto en Cristo y muchos serán llevados a los cielos antes que esto comience. Y aún los que tengan que pasar un poquito de persecución en estos tiempos por causa de la cruz serán salvos. Aún aunque tengan que morir por causa, pero serán salvos porque el Espíritu Santo está en ellos. Pero aquellos que se queden no, porque el Espíritu Santo ya se fue con la iglesia. Miren, todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a circuncidar, a tener relaciones, de circuncidar era que tenían que circuncidar el prepucio del varón. Pero Jesús nos habla a nosotros, a la iglesia, circuncidar el corazón. Por eso dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son los verdaderos hijos de Dios. ¿Y cómo sentís que son guiados por el Espíritu de Dios? Porque vos sentís que de ellos fluye el poder de Dios, de ellos fluye la gracia de Dios, de ellos fluye la remanencia, el perfume de la rosa de Sarón a través de su vida. Sus palabras pueden ser como martillo, como espada, como fuego, pero hermanos queridos, esa gracia fluye porque no tienen la circuncisión en la carne, no son evangelios de afuera, son evangelios de adentro. El evangelio está acá adentro. La gracia de Cristo corre por su vida. Estos os obligan a circuncidarse. ¿Y mirá para qué? Solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Hermanos queridos, la persecución de Cristo ya ha comenzado desde hace 2000 años atrás. Y en muchas partes del mundo, como en China, en Corea, en África, en los países árabes, islámicos y otras tantas partes, ya comenzó la persecución por causa de la cruz de Cristo. Pero hermano querido, la persecución se viene para América, porque cuando tú quieras hablar la palabra de Dios contra las cosas que el mundo no quiere que tú hables, sobre matrimonio igualitario, sobre el aborto, sobre legalizar tantas cosas inmorales, injustas que hoy lo están haciendo a través de la justicia, estableciendo leyes y decretos. La iglesia de Dios que predique este evangelio en contra de la abominación que es a los ojos de Jehová, Dios, Yahweh, en contra de su palabra, irán en persecución. Este evangelio ya está preparándose para la persecución, porque lo dice Mateo 12, que este evangelio será predicado a todas las naciones de la tierra y será el fin. Pero en medio de esta predicación de este evangelio será perseguido, será encarcelado. Pero no os preocupéis, porque el Espíritu Santo de Dios hablará a través de su vida, dice en otras partes de las Escrituras. Pues dice, velá, porque el tiempo ya es corto. En una parte de Apocalipsis dice el Señor, cuando está hablando realmente a la iglesia de Apocalipsis, le hace una advertencia tan fuerte, hermanos queridos, y dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Bienaventurados los que leen y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Por qué? Porque para Dios 2000 años son 2 días, nada más. Para el hombre sí es tiempo, pero para Dios son 2 días. Ahora dice que esta palabra muchos no la quieren predicar tal como está, porque trae persecución, trae gran prueba a la iglesia. Pero es tiempo de hablar la palabra de Dios, como lo hacía Juan Bautista, como lo hacía el Señor Jesucristo, que aún le llamaba víboras a los religiosos, a los políticos,
aún a la misma gente. Porque él les decía a la gente, ustedes me buscan por los panes y los peces nada más, pero no por lo que yo hago, no por lo que yo soy. Hermano querido, tú no te vas a escapar por lo que tú eres, sino por lo que realmente representas si eres en Cristo. Porque debajo de los cielos no te va a salvar ninguna religión, ni el catolicismo, ni el islam, ni el budismo, ni los testigos de Jehová, ni los mormones, ni aún ni la misma iglesia evangélica. Solamente te salva Cristo, el Mesías, el Mashiach, Jesús, Yeshua, el Salvador. Ese es el único evangelio verdadero, las buenas noticias de Dios, dadas a los hombres hace 2000 años atrás. Porque de tal manera amó Dios a este mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree sea salvo. Dios no envió al mundo a condenar al mundo, sino a salvar al mundo. Y todo aquel que lo reconoce, Dios lo ha hecho hijo e hija de Dios. No por nombre, no por apellido, no por religión, sino porque sus vidas están impresas. Porque el Espíritu de vida que levantó de entre los muertos a Cristo el Señor, ha venido a ellos a certificar que sus vidas le pertenecen a Dios. Amigo, amiga, si oyes este evangelio, serás salvo. Y aún la iglesia, si vive este evangelio, será salvo. Si no, ya está condenada. Y muchos condenados al más allá. Porque la Escritura dice que somos salvos por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Por eso que esta sea tu mañana de creer a este evangelio, de llevar esta cruz y de reconocer a Jesucristo como el Señor y el Salvador de tu vida. Mi alma alaba a Jesucristo. Y en esta mañana yo le pido a Dios que te esté bendiciendo, en donde te encuentres, y le puedas dar al Señor Jesucristo el primer lugar, porque Él se lo merece. A Yeshua, porque Él se lo merece, porque su sangre fue derramada para darte la paz a vos y darte el perdón a ti, para que entres a su presencia. Si mueres en este tiempo, te irás con Él. No mueres, sino duermes aquí, pero te apareces con Él. Y si tienes que morir por su causa, te irás con Él. Tu alma y tu espíritu se van con Él. Por eso este es el tiempo de creerle a Jesús. Si estás practicando alguna religión, solamente Jesucristo es el dador de la vida. El Islam no te puede salvar, el catolicismo no te puede salvar, el mormonismo no te puede salvar, los testigos de Jehová no te pueden salvar, los adventistas no te pueden salvar, tampoco el Evangelio, tampoco te puede salvar. Solamente Jesucristo, Yeshua HaMashiach. Y en Él recibirás la paz, recibirás el perdón, recibirás un poder que te va a dar tranquilidad, aún en los momentos más difíciles. Y no importa tu clase, estatus social que tengas, porque por más alto, por más chico que sea, vas a padecer lo mismo. Pero si lo buscas al Señor, no importa si sos político o no sos político, si sos religioso o no sos religioso, si sos ateo o no sos ateo. Porque dice el necio en mi corazón, dice el necio en su corazón, no hay Dios, dice el necio. No dice el ateo, dice Dios, no dice el necio, porque hay una necedad. Porque su espíritu de vida se lo dio Dios en el vientre de su madre, cuando su padre y su madre concebían y engendraban. Y su alma es de su voluntad, para que tú puedas reconocer que hay un Dios. Por eso es un tiempo de buscarle a Dios de todo corazón. Así que esta sea tu mañana. Y pedile perdón. Señor, ven a mi corazón. Perdona mis pecados, mis rebeliones. Y puedas reconocerlo. Reconocerte a ti, Jesús. Y su espíritu vendrá y sellará tu alma, sellará tu espíritu. Y aún sanará tu cuerpo también si es su voluntad.
a través de su gracia, de sus llagas. Porque por sus llagas somos sanos. Porque la muerte no lo pudo retener. Él vive para darte seguridad y darte confianza. Y quitarte las angustias, los temores, las maldiciones que hay sobre tu vida. Que esta sea la mañana. Este es el verdadero evangelio. La buena noticia de Dios. La cual el pueblo judío rechazó. No lo quiso. Pero que para ti está en este día. Y aún para todos judíos que también crean. Como los primeros apóstoles que fueron judíos. Y hoy hay muchos también judíos mesiánicos. Pero hoy está para aquel que crea. En los 4 puntos cardinales del mundo. Para aquel que crea, Jesucristo es el verdadero Dios encarnado. Vivo, resucitado de entre los muertos. Y este es el verdadero evangelio de la vida eterna. Que Dios les bendiga. Shalom. La paz sea con todos ustedes. Amén. Amén. Que así sea. Cristo el Señor viene. Maranatha. Shalom, shalom, shalom.